Ok. Muy bien. Eh, Hola a todos, soy Javier Ruiz. Como saben, el día de hoy toca la segunda presentación de cuestiones básicas acerca del desarrollo web. En este caso, pues nos va a tocar ver la parte de CSS. Y realmente le puse un título sencillo, pero fácil de entender, que es primeros pasos para embellecer tu website. Entonces, pues, mi nombre es Javier Ruiz, ya les comenté, aquí está mi Gitcode por si alguien quiere seguir o ver qué ando haciendo. Ahí estamos. Pues bien, comencemos. Igual pues al final va a haber una sección de preguntas para si quieren ir haciendo anotaciones para luego preguntar, con mucho gusto. Primero que nada, el temario, ¿qué es CSS? Vamos a ver un poquito acerca de la sintaxis, selectores, position, en este caso relative y absolute, espaciado, un poquito acerca de flex, media queries y variables. Entonces vamos a ir tratar de un poquito rápido con la teoría para tratar de enfocarnos un poquito más en la parte de pues como pruebas o en vivo. Bien, pues ¿qué es CSS? Por sus siglas en inglés es Cascading Style Sheets, que básicamente, como su nombre dice, son hojas de estilo, que para los que muchos o los que muchos no saben es que realmente CSS es un lenguaje para presentación de un documento enmarcado, y pues como algunos saben, muchos lo utilizamos, o lo más popular es HTML. Sin embargo, pues también se puede utilizar CSS en XML. En lo personal realmente nunca lo he hecho, pero y no sé qué tan común sea utilizarlo, pero también está la posibilidad. Entonces, pues aquí está que es CSS, hojas de estilo para lenguajes de marcado. La sintaxis. Bien, pues realmente la sintaxis acerca de CSS es muy sencilla, y puedo decir que es como muy repetitiva. No es como un lenguaje de programación que tiene diferentes sintaxis en diferentes ocasiones. En este caso es muy similar en todos los aspectos. Entonces, pues lo primero que tenemos como parámetro o valor a mostrar es el selector. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero básicamente es a qué le quieres aplicar estilos. Luego tenemos la propiedad, que es, como su nombre dice, pues la propiedad que quieres modificar o alternar en estilos a tu elemento, que es selector. Y finalmente tenemos el valor, que en este caso pues es el valor que vas a querer que tenga la propiedad de tu elemento. En este caso pues podemos ver que es un elemento, una etiqueta P con, con la propiedad de color, y el valor en este caso es blanco. Y como podemos ver, pues se pueden agrupar varias propiedades dentro para un solo selector, utilizando lo que viene siendo las llavecitas o los corchetes. Entonces aquí puedes agregar pues la cantidad de propiedades que tú desees, perdón. Bien, selectores en CSS. En CSS existen tres tipos de selectores que son los que más se utilizan. Que son los selectores son básicamente es para poder delimitar y seleccionar exactamente qué elementos o qué propiedades del HTML quieres modificar. En este caso hay tres tipos, que es utilizando, como ya lo vimos, una etiqueta de HTML, en este caso la etiqueta P, la forma de clase, que básicamente para utilizar selectores de clase utilizas el signo de punto seguido del nombre de la clase. Y finalmente tenemos por ID, que en este caso es utilizando el asterisco o el hashtag, no, realmente no sé cómo se llama, pero y seguido del nombre del ID. Y pues para la etiqueta de HTML simplemente es poner la etiqueta de HTML y ya seguido de los corchetes. Entonces es sencillo de aprender. Normalmente se dice y se recomienda que pues no tratar de tocar mucho lo que viene siendo los elementos HTML. Únicamente tal vez si vas a ponerle un estilo
para todos los elementos globales de tu documento HTML, porque muchas veces pasa que tú queriendo cambiar un elemento, puedes cambiar el de todo el documento y tal vez eso no quería. Entonces normalmente siempre se utiliza lo que viene siendo las clases o los ID. Las clases puedes poner una clase en diferentes elementos HTML, puedes repetir la clase en diferente parte del documento y poder modificar en conjunto todos los elementos que tengan esa clase. Y por en cambio los ID solamente se recomienda tener pues un ID por documento HTML para que no cause conflictos entre, entre propiedades que se les va a asignar. Seguimos. Bueno, seguimos con la parte de los positions. En este caso los positions son, pues como su nombre dice, cómo es que están posicionados los elementos dentro del documento HTML. Existen diferentes tipos, como lo son el static, el relative, absolute, sticky y fix. Entonces hay diferentes. En este caso vamos a ver dos, que vienen siendo el relative y el absolute. Normalmente un elemento HTML viene por defecto con la propiedad static, entonces básicamente pues como su nombre dice está estático, entonces no sigue el flujo del documento HTML. Tenemos el, el posicionamiento relative, que básicamente lo que hace este tipo de posicionamiento es seguir el flujo que tiene nuestro HTML, entonces, o nuestra página web. Entonces en este caso, si nosotros agregamos una propiedades a este elemento, como por ejemplo de top, button, right o left, este será afectado mediante cómo está posicionado o de manera relativa en la página web. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante a detalle para entenderlo un poquito más en la práctica. Vamos a ver ahorita rápido los dos y vamos a seguir. Y también tenemos el position absolute, que en este caso el elemento con position absolute no estará como tal dentro del flujo de HTML, sino que en este caso tomará como referencia la pantalla del navegador que nosotros tenemos, y si tenemos nuestro elemento absolute anidado y uno de nuestros padres o el padre más cercano tiene un posicionamiento un posicionamiento cualquiera que no sea static, tomará como referencia ese padre. Entonces el que esté más cerquita es que no sea static o que tenga un posicionamiento pues que uno mismo ha puesto, ese lo tomará como referencia. Entonces vamos a mostrar un poquito acerca de esta parte, que son los posicionamientos. Bien, entonces bien, aquí tenemos pues tres divs. Entonces tenemos tres divs. Bueno, tenemos un divs que tiene un ID de boxes, y tenemos otros tres divs adentro que cada uno tiene la clase de box. Como podemos ver, la clase la estamos repitiendo los tres elementos, pues porque queremos utilizar los mismos estilos. Y en cambio el segundo elemento, la segunda caja, tiene un ID también que es absolute. Entonces si nosotros nos vamos a nuestro archivo de estilos, a ver, déjenme limpiar un poquito esta parte. Eh, Bien, como podemos ver, tenemos la propiedad tenemos el ID de boxes, que tiene una propiedad de width del 100%. Queremos que tome el 100% de pantalla de nuestro navegador. Tenemos la clase de box, que como podemos ver tiene el puntito que les mencionaba hace rato de los selectores. Y en este caso, solamente para poder distinguirlos un poquito mejor, tiene un background color de violeta, y también tiene un width y un height de 100 píxeles. Entonces si nosotros nos vamos a nuestra página, ay, perdón, podemos abrirla aquí. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestras tres cajitas. Ahí le puse un número para que se pueda distinguir. Eh, es la cajita, la caja 1, la caja 2 y la caja 3. En este caso, pues por defecto, como les mencionaba, o sea, no vienen
las cajitas no vienen con un posicionamiento. Aunque no se ve, el posicionamiento es estático, entonces pues no tiene ningún tipo de posicionamiento en nuestro documento HTML. Puedo ver que están las tres cajitas aquí. Todo está muy bien. Entonces, en este caso, si nosotros agarramos la primera cajita, o en este caso, sí, la primera cajita, y le ponemos un position aquí, vamos a utilizar las herramientas de desarrollador, le ponemos un position relative, pues ven que no pasa nada, ¿verdad? Todo sigue normal. Está bien porque pues sigue, como les mencionaba, sigue el flujo de nuestro documento HTML, entonces está bien, porque está la cajita 1, la 2 y la 3. Pero ¿qué pasa si le agrego una propiedad de top para moverlo, o para poder modificar el top de este elemento? Entonces si le doy top 10 píxeles, perdón, vemos que esta cajita se movió aquí 10 píxeles, entonces si la quito se puede ver ese movimiento. Uno pensaría tal vez que está agarrando, pues obviamente aquí da 10 píxeles, pero no, realmente lo que está haciendo con el position relative es en la posición que estaba actual, en esta parte, o sea, está aquí la posición inicial, por así decirlo. Entonces, al agregarle la propiedad top 10 píxeles, lo que hace es moverse eh, de esa posición 10 píxeles hacia abajo. Entonces podemos ver ese pequeño movimiento que hace. Esto lo que quiere decir es que cuando tenemos un position relative, nuestro elemento HTML lo que hace es moverse de manera que sigue el flujo de nuestro documento HTML, y además de que se mueve respecto a su posicionamiento inicial. Entonces eso es importante para saber cómo manipular este tipo de elementos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un position absolute? En este caso, pues como se recuerdan, agregamos un ID que viene siendo aquí lo podemos ver, absolute. Y si le agregamos pues el position absolute, vemos que pasa algo curioso, ¿no? Déjame quitarle esto de aquí. Ya. Pasa algo curioso, y es que el segundo elemento, bueno, vemos más bien que el tercer elemento se puede decir que desapareció. Y no desapareció, simplemente está abajo de nuestro segundo elemento. ¿Por qué pasa eso? Pues como lo mencioné en la presentación, Absolute lo que hace es no sigue el flujo de nuestro documento HTML, por lo que estaba antes, por ejemplo, el 1 sí está bien, porque eso todavía no lo viene afectando, pero en la posición inicial se puede decir que aquí es donde está iniciando esa parte, y el tercer elemento que está aquí, que es la caja 3, se encuentra abajo del elemento absolute. Pero aquí vamos a ver algo un poquito curioso, que es si le agregamos una posición de top. Si le agregamos una posición de top y le ponemos 10 píxeles, aquí se puede ver que sí se movió 10, ay, perdón, puse un píxel, 10 píxeles. Podemos ver que sí se movió el elemento, pero ahora se movió hasta la parte de arriba. ¿Por qué pasa esto? Porque, como les mencionaba, cuando un elemento absolute no tiene un padre con un posicionamiento agregado, lo que hace es tomar como referencia la ventana del navegador. Entonces, en este caso, por eso se va hasta arriba, y los demás se puede decir como que los omite. Podemos ver que en este caso, si le pongo aquí un color para que se distinga el primer elemento, perdón, aquí un background color, red. Si se ven, se alcanza a ver aquí poquito, están los 10 píxeles que le estamos diciendo a nuestro elemento que se mueva, que son estos 10 píxeles. Si se lo quita, vuelve al flujo inicial, pero si ya le agregamos la propiedad, vemos que está hasta arriba, o se va hasta arriba, y deja los 10 píxeles que le estamos indicando. Pero como les mencionaba, esto pasa porque no tenemos un padre que tenga un posicionamiento hecho. ¿Qué pasa si le agregamos nosotros aquí en nuestra caja, nuestro wrapper que se llama boxes, un position relative?
Es relative, aquí está. Bien, entonces ahora lo que está haciendo el elemento de la caja 2 es tomar como referencia al padre, que en este caso es boxes, y que abarca este espacio, podemos verlo ahí. Entonces ahora desde ahí es donde toma los 10 píxeles de referencia. Entonces esta aquí es la pequeña diferencia que existe entre Relative y Absolute. Básicamente Relative utiliza el flujo de la página que estamos desarrollando y para moverse pues utiliza la posición inicial. Y en el caso de Absolute pues no sigue el flujo de la página y utiliza como referencia al padre más cercano que tenga un posicionamiento a excepción de static, o si no hay ninguno pues utiliza el navegador web o la página web. Seguimos con la presentación. Ay, se movió esto. Aquí está, espaciado. Bien, para seguir con el espaciado, en este caso vamos a ver dos propiedades que son margin y padding. Creo que son muy importantes porque se utilizan en el día a día del desarrollo para ponerle estilos a los elementos HTML. En este caso pues tenemos padding, que básicamente lo que hace es definir o estipular el margen para los lados del elemento que tenemos. Vamos a decirle caja para entender un poquito más. Imaginemos que tenemos una caja, entonces lo que hace el margin es definir los márgenes que tiene la caja hacia afuera, o sea, del borde hacia afuera. Eh, Esta propiedad tiene una característica de que acepta valores negativos, por lo cual pues puedes salirte, por así decirlo, de tu, pues, por así decirlo, moverlo. Ahorita vamos a verlos un poquito en la práctica. Y en este caso, la propiedad de margin engloba cuatro valores, que es el margin top, el margin left, el bottom y el right. Pero se pueden acortar estas propiedades en una sola utilizando pues la palabra o la propiedad margin, y hay diferentes formas de declararlas. En este caso, si solamente se agrega un valor en la propiedad, lo que hace es aplicar ese valor en todos los cuatro lados de nuestro elemento. Si se agregan dos propiedades, en este caso la primera propiedad indica la parte de arriba y de abajo, y el segundo valor indica el margin hacia los lados. Y si se agregan tres propiedades, lo que hace es indicarle una arriba y abajo, perdón, arriba darle el valor del top. El segundo valor viene siendo los lados del elemento, y el tercer valor viene siendo el, el margin de abajo. Y pues igual se pueden también declarar cada uno de los valores para poder especificar si todos van a ser diferentes. Seguimos con el padding, que lo que es el padding es el espaciado que tenemos se puede decir, o yo lo interpreto de una forma así sencilla, que es del borde hacia adentro. Entonces es como todo lo que es definir el espacio que hay desde nuestro elemento de la caja hacia adentro. En este caso padding no acepta valores negativos, por lo cual si tú le pones un menos 20 píxeles, pues básicamente simplemente no te lo va a aplicar porque no se puede hacer ese tipo de movimientos. De igual forma, pues se pueden utilizar, como ya lo vimos anteriormente, perdón, se puede utilizar declarando solamente un valor, dos valores, tres, o ya cada uno de los lados. Entonces vamos a ver esa parte utilizando igual nuestro elemento de las cajitas. Entonces, pues como recuerdan, tenemos tres cajitas, ¿verdad? Entonces, si nosotros agarramos, por ejemplo, la primera cajita y le agregamos, vamos a ver lo primero que vimos, un margin. Le agregamos un margin. Y nosotros podemos, como recuerdan, podemos agregarle, si agregamos un valor, ese valor se aplica a los cuatro lados de nuestro elemento. Entonces, si nosotros inspeccionamos nuestro elemento, podemos ver que efectivamente los 20 píxeles están aplicados de manera igualitaria a cada uno de los lados. Como recuerdan, también podemos agregarle dos valores que diga, por ejemplo, 20 arriba, 20 abajo y 10 a los lados. Y de igual forma pues podemos ver que aquí
está haciendo lo que nosotros esperamos. Está agregando arriba y abajo 20 píxeles y hacia los lados 10. Y ahora vamos a ver lo que viene siendo el padding. En este caso, en estas cajas no se va a ver mucho, entonces vamos a utilizar nuestro wrapper para probar el padding. Entonces nosotros tenemos aquí, como pueden ver, nuestro wrapper y están pegados las cajitas hacia el lado izquierdo. Entonces nosotros, por ejemplo, agregamos aquí la propiedad de padding y le agregamos 20 píxeles también. Podemos ver que si nos damos aquí, este marco, este morado que se nos muestra aquí, viene siendo el padding. Como podemos ver, el borde sigue siendo del mismo tamaño, simplemente ahora el espacio que tienen los elementos dentro de la caja es de 20 píxeles reducido hacia cada lado. Entonces, ese vendría siendo las diferencias que existe entre padding y margin. Margin es de la caja hacia afuera y el padding es de la caja hacia adentro. Otra cosa importante que les mencioné es acerca del que se pueden poner valores negativos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le agregamos aquí, no sé, menos 20 píxeles, podemos ver que en este caso, a ver, píxeles. En este caso, el valor sí se está haciendo hacia, o sea, si se fijan, se ve como un poquito raro la sombrita amarilla, porque lo que está haciendo es moverlo como de su lugar, por así decirlo. Muchas veces no se recomienda tanto hacer esto de utilizar valores negativos, pero pues simplemente es importante saber que sí se puede. Entonces va a haber algún momento en que posiblemente se vaya a utilizar. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, y recapitulando, aquí tenemos una imagen de un gatito. En este caso el gatito vendría siendo nuestro contenido de un elemento HTML que vendría siendo la primera caja. Entonces tenemos que el padding es el espacio que hay de la caja hacia adentro, obviamente. Tenemos el borde y el margin es el espacio que hay del borde hacia afuera. Entonces aquí pues pueden utilizar esta imagen del gatito para recordar cómo es que funcionan los espaciados. Bien, otro tema importante y que se utiliza mucho en la cuestión de CSS es Flex o Flexbox, como algunos lo conocen, que básicamente una tecnología que nos ayuda a ver como un modelo unidimensional lo que viene siendo la parte del layout, ya que anteriormente cuando se desarrollaba en HTML y utilizando CSS, siempre se manejaban lo que viene siendo de manera vertical todos los elementos. Entonces lo que hacía o lo que buscó los creadores de Flex fue utilizar de mejor manera los espacios que tenemos dentro de nuestra página y además de que el alineamiento de los elementos sea mucho más sencillo. Entonces vamos a ver un poquito unas cuestiones básicas de Flex. Conceptos básicos. Tenemos lo que viene siendo los ejes de Flexbox, que en este caso entender lo que viene siendo los ejes es muy importante porque Flexbox utiliza muchísimo este concepto, o más bien el poder manipular ciertas propiedades de Flexbox es dependiendo de qué también entiendes lo que viene siendo el eje principal y el eje cruzado, que realmente no es algo muy difícil de entender. Entendemos el eje principal, pues básicamente, su nombre lo dice, la manera en cómo se van a estar moviendo los elementos por defecto en nuestros estilos, y el eje cruzado pues vendría siendo el eje perpendicular, que en este caso, si nosotros tenemos como eje principal las columnas, los renglones, el eje cruzado vendrían siendo las columnas, que es en el vertical. Entonces para poder modificar o estar moviendo lo que viene siendo los ejes, tenemos una propiedad llamada Flex Direction. Vamos a recargar para que se borre todo. Es Flex Direction. Entonces aquí nosotros, muy importante, lo primero que tenemos que hacer para utilizar elementos Flex o Flexbox es utilizar la propiedad llamada Display y utilizar pues la palabra Flex, que básicamente lo que hace es ya convertir nuestro elemento Flexbox o flexible.
Como podemos ver, automáticamente al momento de yo agregar esta propiedad, pues mi diseño cambió. Antes estaban de manera vertical mis cajitas, ahora ya las veo de manera horizontal. ¿Por qué? Esto pasa porque Flexbox por defecto utiliza el eje principal, el horizontal y el vertical como el cruzado. Y les mencionaba que tenemos la propiedad Flex Direction para poder modificar estos ejes. Entonces nosotros tenemos 4 valores dentro de esta propiedad, que es row, row reverse, column y column reverse. En este caso, como les mencionaba, row es como viene por defecto. Como ven, pues es hacia el eje horizontal. Si nosotros ponemos la propiedad row reverse, lo que hace es utilizar el eje horizontal, pero de manera inversa, por lo cual ahora nuestras cajitas se posicionan podemos ver que es del lado derecho. Eh, Luego también tenemos la propiedad column, que en este caso, pues como su nombre dice, utiliza las columnas, o en este caso el eje vertical. Y si utilizamos column reverse, pues hace lo mismo, pero podemos ver igualmente que está de manera inversa. Eh, ¿Cómo determinar cuando tenemos el eje principal, o cuál es el eje principal y cuál es el eje cruzado? Pues el que pongamos aquí como eje, el que pongamos aquí en esta propiedad va a ser nuestro eje principal. En este caso, como viene por defecto, el row viene siendo nuestro eje principal, que es el horizontal, y el cruzado pues sería el de las columnas o el vertical, y así viceversamente. Si utilizamos aquí column, ese sería nuestro eje principal, y row sería nuestro eje cruzado. Seguimos con otro concepto que son las líneas de inicio y de fin. Esto es algo que también es importante de mencionar, porque ahorita lo vimos, por ejemplo, que cuando nosotros utilizamos la propiedad de Flex Direction Row, perdón, me estoy confundiendo. No, esto se utiliza muchas veces, o a lo que vi y entendí, es que no se utiliza mucho más que cuando se trabaja, por ejemplo, en otro idioma, como el árabe me parece, el acomodamiento del texto no es de izquierda a derecha, sino que es de derecha a izquierda. Entonces, podemos utilizar ese tipo de configuraciones para entender cuál viene siendo nuestra línea de inicio y nuestra línea de final. Eso lo vamos a ver un poquito más útil más adelante, ahorita que hablemos de la parte del justificado. Pero bien, solamente queda decir que Flexbox recomienda no verlo nuestras líneas o nuestros rows como izquierda-derecha, sino verlo como de inicio a fin, porque luego pues pueden cambiar. Tenemos el alineamiento, tenemos el alineamiento, justificación y distribución de espacio. Bien, siguiendo con este ejemplo de Flex, una de las propiedades más utilizadas dentro de Flex es Justify Content, que es básicamente para justificar nuestro contenido. Entonces, para la parte de justificar el contenido utilizamos esta propiedad y tenemos diferentes propiedades. En este caso, por ejemplo, tenemos Center, que básicamente, y como su nombre lo dice, es centrarlo en el centro. Tenemos FlexN, que es utilizar o empezar desde la línea de inicio, es lo que les mencionaba acerca de la línea de inicio y de final. En este caso, decirle FlexN es como decirle alíñate al extremo final, no verlo de izquierda a derecha, sino al extremo final. Tenemos FlexStart, que es la línea de inicio, como podemos ver, la línea al inicio de nuestro contenedor Flexbox. Y también tenemos otras propiedades como lo son Space Around, que lo que hace Space Around es dividir el espacio que tenemos disponible en nuestras cajas de manera equitativa entre ellas, y hacia los lados les proporciona o les da la mitad de lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos en un espacio de 20 píxeles, hacia los lados le da la mitad, que en este caso serían 10 píxeles, por así decirlo. Tenemos otra propiedad también que se llama Space Between, que lo que hace es
distribuir todo el espacio disponible entre los elementos sin dejar espacio hacia los lados. En este caso hay un espacio, pero no es por la caja, sino es... ¿Sí me escuchan? Es que se me apagaron los audífonos, no sé por qué. Espero que sí, si no me comentan. Este, bien, tenemos lo que viene siendo, no hay espacio aquí hacia los lados, entonces todo el espacio disponible lo distribuye en medio de nuestros elementos. Después de este tenemos el space evenly, que básicamente lo que hace esto es dividir el espacio de manera equitativa tanto en medio de los elementos como hacia los lados o los extremos. Entonces en este caso aquí tendríamos 20 píxeles, 20 píxeles, 20 píxeles y 20 píxeles. Entonces esto son las diferencias. Evenly proporciona espacio equitativo tanto entre los elementos como hacia los lados. Around es solamente la mitad hacia los lados y equitativamente entre los elementos. Space between pues no deja espacio a los lados, y el center pues en el centro. Flex en al final y flex star al inicio. Perdón, se me olvidó hablar acerca del alineamiento vertical, que es utilizando las propiedades de align content, align items, que básicamente lo que hace esta propiedad es alinear los elementos sobre el eje cruzado. En este caso, como tenemos nuestra propiedad o nuestro eje principal road, el eje cruzado es el eje vertical. Entonces nosotros también podemos entrar nuestros componentes o nuestros elementos. Por ejemplo, en este caso, a ver, esto es por la cajita. Si le damos un height, por ejemplo, de 500 píxeles, podemos ver que, bueno, más chiquito, no se ve, 300 píxeles. En este caso podemos ver que lo está alineando en medio de nuestro eje cruzado, que en este caso son las columnas o el vertical. Entonces esto lo está haciendo correctamente. También podemos utilizar el flex en, flex star y flex en, que lo que hace, pues como su nombre dice, es ponerlo al inicio o al final de nuestro eje cruzado. En este caso, pues el eje vertical. Siguiendo con la presentación, tenemos lo que son las media queries. Las media queries son utilidades cuando deseas modificar tu página web o aplicación en función del tipo de dispositivo. En este caso, pues la más conocida o la más utilidad que conocemos es para el responsive design. Sin embargo, con las media queries se pueden trabajar diferentes parámetros. Bueno, se pueden evaluar diferentes parámetros para mostrar diferentes estilos o características de nuestros elementos de HTML con estilos. En este caso, algunos de estos aspectos o propiedades que se pueden evaluar es el width, el height, el aspect ratio, que es, por ejemplo, en dispositivos móviles, ya ven que existen diferentes aspectos de tamaño. Por ejemplo, está el 16:9, el 9:16, me parece, no recuerdo muy bien todos, pero aquí se puede evaluar también esa parte. La resolución de las pantallas, tal vez nosotros tenemos algunas propiedades de CSS que no se van a ver bien con una resolución baja o no se van a ver bien con una resolución muy alta. Entonces también podemos evaluar esa parte. Tenemos la orientación, que es también dispositivos móviles, cuando si tiras el dispositivo de manera vertical o horizontal, poder mostrar de diferente forma. Y la sintaxis es muy sencilla, simplemente se utiliza la palabra reservada @media. Y después de ahí ya sería la query, que en este caso, pues como les mencioné, puede ser cualquiera de estos. Hay muchísimos más, no puse todos. Y en este caso, pues para poder evaluar se utiliza palabras como min o max para poder evaluar, por ejemplo, un mínimo o un máximo de width, de height, etcétera. Estas propiedades se van a aplicar, las que están dentro de esta query, cuando esto esté siendo true. Entonces hace una pequeña como validación. Si esto es true, ejecuta lo que está aquí adentro, por así decirlo. Vamos a ver un pequeño ejemplo rápido acerca de esto. Tenemos las queries y igual tenemos aquí esta parte.
Abrimos nuestro archivo, Open Relay Server. Bien, esperen un momento. Queries. Box. Color red. Vamos a poner boxes. Entonces aquí, pues aquí tenemos nuestro elemento o nuestra cajita, y adentro hay más cajitas. Entonces en este caso yo tengo una query que es para evaluar el width máximo que tenemos. Como podemos ver, la sintaxis es arroba media, que es la palabra reservada que les mencioné. El valor que se quiere evaluar, que en este caso estoy utilizando el width, y en este caso estoy utilizando que mientras max width sea 600, o sea, no sé, cuando esto sea nuestra página o el width de nuestro dispositivo sea menor a 600, esto se va a aplicar. Tenemos que, aquí permítame, es para que se pueda, ahorita no se va a ver, porque nuestra pantalla es más de 600 píxeles. ¿Qué pasa si nosotros hacemos más chica nuestra pantalla? Entonces aquí podemos ver el width de nuestra pantalla, que en este caso es 942, y si nosotros lo hacemos un poquito más chica, aquí vemos que algo pasó, y si se dan cuenta es justamente en el 600. ¿Qué sucede aquí? Entonces nosotros lo que declaramos es que mientras nuestra pantalla o el width de nuestra pantalla este, tenga como máximo 600 píxeles, nuestro estilo de cajas va a cambiar a rojo. Aquí podemos ver, tenemos background color, red. Entonces cuando mientras esto se esté cumpliendo, va a seguir siendo rojo. Pero cuando pase ese tamaño de width, vemos que cambia el estilo, que en este caso pues no tenemos otro estilo, por eso no se ve diferente. Pero pues si nosotros agregamos aquí box y le ponemos background color así, podemos ver que se va a ver diferente. Entonces si nosotros bajamos a 600 se pone rojo y más chiquito, y después de 600 es morado y es más grande. Entonces para ese tipo de, de utilidades nos puede servir la Mega Query para más que nada el responsive design y poder cambiar los elementos o estilos de nuestros elementos HTML correspondientes a los dispositivos que estemos utilizando. Y por último tenemos las variables, algo que creo que sirve bastante para ahorrar código y ser un poquito más ágil a la hora de estar desarrollando. Las variables son propiedades personalizadas, son entidades definidas por autores de CSS que contienen valores específicos que se pueden volver a utilizar en un documento. Básicamente pues es como en un lenguaje de programación que tienes una variable y lo que haces es volverla a utilizar o reutilizar en diferentes ocasiones. En este caso no se alcanza a ver, pero la sintaxis es sencilla. Simplemente agregas dos renglones seguido del nombre y el valor que le quieres dar a esa variable. En este caso se recomienda, para no estar repitiendo las variables, utilizar un... Ay, se me fue el nombre. No es una propiedad. Ay, caray, se me fue el nombre bien feo. Pero básicamente es una pseudoclase, me parece se llama, que se llama root, que básicamente es utilizar todo lo que esté aquí adentro de root, se va a aplicar en todo el documento. Entonces nosotros podemos declarar aquí nuestras variables para no estar repitiéndolas en cada uno de los apartados que queremos modificar. En este caso, por ejemplo, yo quiero crear una variable que se llame red y le quiero decir que el valor sea red o el color rojo. Entonces, por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, nosotros tenemos aquí red, ¿verdad? Y si nosotros queremos utilizar nuestra variable, únicamente es poner igual los dos renglones y el nombre de nuestra variable, que en este caso es red. Y si nos vamos a nuestro archivo,
vemos que esto va a seguir funcionando. Creo que me falta esa cosa. No lo cargo. A ver. ¿Qué está pasando? Creo que sí se ocupa. Sí está a ver. No recuerdo. Perdón, se ocupa. No recordaba eso, la verdad. Se ocupa utilizar la palabra var, que es de variable, y dentro el nombre de la variable. Y pues como pueden ver, aquí se está mostrando el color rojo como debería de ser. Tal vez aquí lo vean como muy inútil o no muy servicial la cuestión de las variables, pero eso es muy importante cuando trabajamos ya en proyectos en donde tenemos colores definidos que seguir. Entonces, para no estar volviendo a poner directamente nosotros con código hexadecimal o RGB, pues ya podemos tener nuestros colores definidos de manera global, y ya si queremos hacer un cambio de ese color, no estar cambiando documento por documento, simplemente puedes modificar esa variable y automáticamente se va a cambiar en todos los lugares donde la utilizaste. Entonces, realmente las variables es algo que es muy útil y te ayuda a ahorrar bastante tiempo al momento de ya luego querer hacer cambios grandes en tus estilos. Bien, pues por mi parte ahorita es todo. Eh, ya no hay nada más que decir en esta presentación. No sé si alguien tenga alguna duda, con gusto trato de responderla. Si me escucho, no sé si me escuchaba. Ok, es que se me apagaron los audífonos a media presentación. Sí. No. Mm, yo tengo el link. ¿Dónde está el link? Ok. Eh, Pueden hacer sus preguntas directamente en el Slack. Si no los deja escribir, entonces para yo estarlos leyendo y tratar de contestárselas. Eh, Pueden escribir aquí de mientras sus preguntas, no hay problema. Igual si ahorita no tienen dudas y después practicando les sale alguna duda y les puedo ayudar, pues con mucho gusto ahí me mensajan un mensajito directo. Es que, es que está escribiendo a Elena y Javier, no sé si están escribiendo una pregunta. Y si nos metemos a ver. Ok. Si el eje de flex cambia al vertical, el inicio y el fin, justify contents también cambia. Sí, así es. En este caso, aquí, si nosotros tenemos aquí un display flex, flex y nuestro, por ejemplo, flex duration es column. Sí, 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 perdón, me equivoqué. Perdón. Te decía, si nosotros tenemos nuestro display flex y tenemos nuestro flex direction column, sí, por así decirlo, ahora nuestro justify contents se afectará sobre el vertical, y el align items va a ser de manera horizontal. Por ejemplo, aquí podemos ver si ponemos justify content
center. Ay, es que esto no se ve. ¿Por qué? Ok, 300 píxeles. No, 400. Ah, aquí se puede ver. Mira, puedes ver que está centrado. O sea, está utilizando ahora el eje, pues como se dice, Justify Content utiliza el eje principal. Entonces lo está centrando pues en el eje principal. Y en este caso el Align Content, digo Align Items, si lo centramos, pues ahora va a ser de manera horizontal. Entonces sí, la respuesta es sí. Si cambias el eje principal y el cruzado, también estos valores se modifican o tienes que entenderlo de diferente manera. Por eso es muy importante entender esos conceptos del eje principal y el eje cruzado, porque en varias propiedades vas a tener estos tipos de comportamientos que se mueven o crecen o se van modificando correspondiente al tipo de eje que estás manejando tú. Por eso no hay que manejarlo de esa forma. No hay que manejarlo horizontal y vertical, sino eje principal y cruzado. No sé si alguien tenga otra preguntita o terminamos con esta sesión del día de hoy. De igual forma, les vuelvo a comentar, si alguien tiene otra duda y le sale después, pues ahí me la hace saber. Si algo quisieran aprender en específico y no lo dije, o si se me pasó, o si tienen correcciones también se vale, yo también me puedo equivocar. Entonces ahí pues tienen mi contacto en Slack. Pues creo que vamos a acabar ya esta sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo. Aquí están, aquí en la transmisión puede ver mi GitHub, mi Twitter, que casi no utilizo, pero pues ahí está. Y pues bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Bye.